Y a esta hora de la noche nos acompaña a través de un contacto telefónico el ex canciller de Ecuador, José Ayala Lazo, con quien abordaremos sobre los 20 años de paz entre Ecuador y Perú. Buenas noches, doctor. Gracias por concedernos esta entrevista a Telediario. Muy buenas noches, con el mayor gusto. Muchas gracias, doctor José Ayala Lazo. Para arrancar esta entrevista es importante recordar que hace 20 años usted precisamente era el canciller de nuestro país y participó en este proceso de la firma del acuerdo de paz definitivo entre los dos países. ¿Qué resultados ha arrojado ese acuerdo de paz? Yo creo que el resultado es evidente y salta a la vista y ha sido reconocido no solo por los presidentes que ahora han mantenido su 12º gabinete conjunto, sino por los pueblos del Ecuador y el Perú. En efecto, los vínculos comerciales que, siendo de vecindad, no eran muy importantes como debían serlo entre el Ecuador y el Perú, crecieron exponencialmente y ahora el Perú es uno de nuestros buenos clientes. Las inversiones mutuas de un país en el otro se han multiplicado. El turismo igualmente ha crecido, se ven muchos peruanos de las provincias del Oro, Loja, Azuay, Guayas y ecuatorianos que viajan también a los departamentos del norte del Perú. Hay obras públicas comunes hechas con un espíritu de cumplimiento de los acuerdos de Brasilia, por ejemplo, las carreteras que unen ahora a los dos países y que antes eran consideradas más bien con una visión estratégica militar y se consideraban eventuales puntos de debilidad ante una eventual agresión o conflicto armado. De modo que carreteras, interconexiones eléctricas, la educación puede realizarse en beneficio de los niños de ambos países en uno u en otro país. Lo mismo en cuanto a la salud, los hospitales atienden sin ninguna discriminación a ecuatorianos y peruanos en uno y otro país. De modo que hay una serie de adelantos que han facilitado el desarrollo de la región fronteriza. Pensemos, por ejemplo, que hace pocos días salió una noticia en Quito señalando cómo la ciudad de Machala se ha convertido en un polo de desarrollo para el Ecuador. Se exportan por el Puerto Bolívar más del 30% de la producción de banano y de otros productos agrícolas de nuestro país. Todo eso es el resultado de los acuerdos de paz. Pero yo siempre he ponderado algo más. Aún más que el aspecto económico o social, lo fundamental es que los pueblos del Ecuador y del Perú ahora se identifican plenamente el uno con el otro, han dejado de considerarse rivales o contendientes o históricamente enemigos y ahora ya no se miran con recelo, con animosidad e inclusive hasta con un odio histórico, sino se abren los brazos del uno al otro para recibirse como socios de una sola empresa común, que es vivir cada vez con mayor respeto a los derechos humanos y a las libertades en un ambiente de democracia que facilita el desarrollo conjunto. Doctor Ayala Lazo, usted ha mencionado un tema que me resulta muy interesante y que lo hemos podido vivir en el transcurso de estos últimos años luego de haberse firmado el acuerdo de paz. Ese sentimiento de resentimiento, de odio histórico que había hace muchos años por parte de Ecuador hacia Perú y viceversa, prácticamente ha quedado superado con el pasar del tiempo y con la firma, lógicamente, de este acuerdo de paz. Finalmente, lo que ganó el país, más allá de la definición de los límites entre las dos naciones, es ese sentimiento de paz y hermandad entre Ecuador y Perú. En efecto, mire, la paz es el elemento indispensable, el ambiente indispensable para el desarrollo de cualquier actividad productiva. Si el ambiente es uno de resquemor, de resistencia, de temor, de riesgo, ni las inversiones se dan, ni llegan al país capitales extranjeros, ni los empresarios del propio país hacen inversiones en ese tipo de ambiente, en ese ambiente de inseguridad. En cambio, cuando usted tiene la paz como un ambiente de garantía permanente, que es lo que ha ocurrido entre el Ecuador y el Perú, se puede hacer rápidamente cualquier iniciativa, se puede plantear proyectos, se pueden ejecutar ideas concebidas con un ideal nacional o un ideal internacional. Es decir, todo se facilita. Es por eso que hay un adagio muy antiguo que dice: no hay camino para la paz es el camino.
Y en efecto, la paz es el camino para todo lo que puede ser bueno para el ser humano. Doctor José Ayala Lazo, es importante también mencionar ese trabajo que la diplomacia ecuatoriana, al mando de usted en aquellos años, llevó a cabo para el proceso de negociación entre los dos países para finalmente alcanzar ese acuerdo de paz. En 1995, en enero de 1995, se originó este conflicto armado no declarado entre los dos países que terminó puntualmente el 17 de febrero de ese mismo año. Desde ese momento hubo el compromiso de los dos países de empezar un proceso de diálogo a nivel diplomático con la colaboración de otros países, los denominados países garantes, que en ese caso eran Brasil, Argentina, Colombia y Chile, para poder llegar a un acuerdo final. Ese diálogo duró 3 años, pero ¿cómo fue el ambiente de conversación, de diálogo, de negociación que se llevó a cabo durante esos años cuando usted fue canciller? Mire, cuando yo fui canciller, puse en práctica un principio fundamental que yo había entendido que era indispensable reconocer desde cuando fui embajador en el Perú, varios años atrás. Y es un principio sencillo, que consiste en considerar que para hablar de las diferencias entre dos personas o entre dos países, y más aún si esas diferencias son graves e históricas, primero hay que crear el ambiente adecuado para no arrojarse improperios a la cabeza, y más bien trabajar conjuntamente en aquellos aspectos que constituyen elementos de unificación de criterios o de comunidad de ideales. En consecuencia, entre el Ecuador y el Perú se inició una política de acercamiento basados en la cultura que nos unía, en la historia que nos unía, en los problemas y aspiraciones que eran propios de uno y de otro país. Y poco a poco, dejando de lado la controversia, empezamos a hablar sobre temas comunes. Al principio con timidez, porque había que romper ese ambiente histórico de negación de la existencia del problema, que era la práctica política del Perú, o de afirmación de la nulidad del protocolo de Río de Janeiro, que era la posición política adoptada por el Ecuador. Y poco a poco empezaron a verse los resultados. Hablamos más de integración andina, hablamos de política marítima, hablamos de política geoestacionaria, de la órbita, hablamos, en fin, de temas que nos unificaban. Hasta que se hizo posible entrar a tratar, repito, los aspectos delicados, como se los llamaban en aquel entonces. Pero entonces ocurrió un episodio que es un episodio históricamente importante, la guerra del Cenepa. La guerra del Cenepa fue un conflicto que puso en evidencia la posibilidad de que ese conflicto se ampliara y fuera inclusive más cruento que todos los anteriores. Pero puso también en evidencia, una vez concluido ese conflicto, que las Fuerzas Armadas ecuatorianas habían actuado no solo con eficacia, con heroísmo, sino que habían logrado una victoria evidente, reconocida inclusive por los historiadores peruanos como tal cosa, como una victoria ecuatoriana. Eso le permitió al país dejar de lado esa especie de complejo que tenía por haber sido víctima de tantas derrotas por parte del Perú en el campo militar, y entonces le permitió negociar mirándole a los ojos al Perú. Esa negociación se hizo en tales términos que inclusive analistas políticos norteamericanos, un instituto de derecho internacional en Washington, publicó un análisis de la guerra del Cenepa y manifestó lo que yo había dicho como canciller, que era indispensable llegar a un entendimiento aprovechando de la victoria militar ecuatoriana, lo que nos permitía examinar con objetividad tanto el punto de vista peruano como el ecuatoriano, reconociendo lo que de verdadero tenía el peruano y reconociendo lo de que de débil podía tener el ecuatoriano, y entonces lograr posiciones comunes. Esto tomó 3 años, la negociación la inició el canciller Galo Leoro, brillante jurista ecuatoriano, que llegó a tener acuerdos sobre el tema procesal con el Perú. Y a mí me correspondió negociar ya la parte sustantiva,
es decir, los 5 acuerdos que constituyen la fórmula de paz permanente con el Perú. Bueno, finalmente con esa firma del acuerdo de paz definitivo también se logró demarcar definitivamente los 78 kilómetros de frontera en disputa que había en aquel entonces con Perú, pero ese fue un paso importante. Años después también se logró definir los límites marítimos porque el país lamentablemente durante algún tiempo no tuvo demarcados bien sus límites territoriales, lo que pudo haber generado ahora ciertos inconvenientes. Ahora el Ecuador tiene ya definido completamente todos sus límites y eso ¿qué puede beneficiar a nosotros como país? Mire, efectivamente en la negociación y en la suscripción de los acuerdos de Brasilia del año 98 se definió el perfil territorial del Ecuador en el campo terrestre. El límite marítimo en realidad estuvo fijado desde hace mucho tiempo atrás, es decir, por los acuerdos de Santiago y Lima, que establecían el límite del paralelo entre los dos países, Ecuador y Perú, y por un acuerdo que negoció el Ecuador con Colombia, que no era miembro del acuerdo del Pacífico Sur, del que sí era miembro Perú y era miembro Chile, con Colombia se suscribió un acuerdo específico en la época del canciller Antonio José Lucio Paredes. De modo que el límite marítimo estuvo señalado con mucha anterioridad. Lo que ocurre es que cuestionado el Perú, mejor dicho, Chile, por un planteamiento que hizo el Perú ante la Corte Internacional de Justicia sobre límites marítimos, se produjo un pronunciamiento de la Corte que le daba en parte la razón al Perú. Y eso le hacía pensar al Ecuador sobre la eventualidad de que el Perú pudiese proponer una acción similar ante la Corte en relación con el Ecuador. Eso era poco probable, pero de todas maneras había que llenar ese vacío, si es que así pudiera llamarse, y fortalecer la posición ecuatoriana con un acuerdo más específico que aquel señalado por la Declaración de Santiago y por la Declaración de Lima, de los años 40. Y en consecuencia se firmó un acuerdo con el Perú. Y ese acuerdo con el Perú lo que hizo fue ratificar el límite marítimo. No es que no existía, lo ratificó. Y de esa manera después firmamos también un acuerdo con Costa Rica. Yo mismo había negociado ese acuerdo con Costa Rica cuando fui viceministro de Relaciones Exteriores en la década de los 70, pero eso llegó a concretarse posteriormente y el Ecuador tiene ahora totalmente definido su perfil terrestre y su perfil marítimo, inclusive con Costa Rica, porque y además puede gozar de las enormes ventajas que le ofrece la Convención sobre el Derecho del Mar, que le permitiría unir la plataforma territorial continental con la plataforma territorial isleña de las Galápagos, del archipiélago de las Galápagos, y así tener una amplísima jurisdicción marítima. Muchas gracias al doctor José Ayala Lazo, ex canciller de Ecuador, actor protagonista también de la firma del acuerdo de paz hace 20 años, esa paz definitiva que se ha alcanzado con Perú hace 2 décadas, 20 años y que hoy estamos recordando.